Muy bien, hermanos. Les felicito por llegar hasta este paso. Hoy día nos toca el paso número 10 en esta ocasión de esta serie que hemos iniciado hace un tiempo, Nueva Vida en Cristo. 13 pasos básicos en la vida cristiana. Y hoy vamos a conversar un momento acerca del paso número 10, titulado A testificar. La definición de propósito de la Iglesia Cristiana Gracia Abundante dice: un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión producirán una gran iglesia. Esto significa que todo creyente, todo miembro de la Iglesia Gracia Abundante ha determinado hacerse responsable de tener una vida con propósito. Y en el gran mandamiento y la gran comisión se encuentran los 5 propósitos por los cuales Dios nos creó o para los cuales la iglesia existe. Precisamente en la Gran Comisión aparecen 3 de los 5 propósitos para los cuales nosotros existimos: evangelización o testificar, comunión y crecimiento o discipulado. El texto de Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, aquí habla Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En esta sesión, la sesión número 10, me referiré especialmente al propósito de la evangelización, a uno de los 5 propósitos, que es la evangelización. Es decir, al hecho de que tú y yo y cada uno de los creyentes fuimos creados con un propósito, que es de testificar de Cristo. Fuimos creados para compartir a Cristo con los no creyentes. Para ello nosotros estamos aquí. Entonces, al introducirnos en este tema, que es el de la evangelización, titulado aquí Testificar, quiero empezar hablando acerca de la necesidad que existe de testificar. Testificar es una tarea propia del diseño de Dios formateado en nosotros desde antes de la creación del mundo. Pero además de ser parte de nuestro diseño original, hoy es una urgente necesidad. La iglesia no puede existir sin testificar de Cristo. Por 2 razones es necesario hacerlo. Una es la condición en la que están los no creyentes, y la otra, lo que nosotros somos como creyentes, lo que es nuestra propia identidad. La necesidad de Cristo es universal. Cada persona lo necesita porque sin Él no tenemos una vida libre de pecado. Y la Biblia dice que el pecado es universal. Cada persona, es decir, cada persona es un pecador que necesita ser rescatado por Cristo. Hay un texto bíblico que nos habla y nos dice que todos están separados de Dios a causa del pecado. Por ejemplo, Romanos 3:10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Más adelante dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, etc. Romanos 3:23 nos declara la verdad de que estamos separados de Dios por el pecado. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Por tanto, aquí nos habla no solo de la condición del ser humano sin Dios, sino que también nos habla acerca de un destino, a dónde va la persona sin Dios. Por tanto, el destino de toda persona separada de Dios es la perdición, el infierno o la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y la tarea de la iglesia es conducir a cada persona no creyente a Jesucristo para que sea librado de ese destino y llevarlo a un destino de vida, de unión con nuestro Padre Celestial. Cada persona no creyente tiene que saber esto. Tiene que conocer cuál es su condición y cuál es su destino. Como lo dice en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No solo los no creyentes tienen que saber cuál es su destino, sino conocer la razón por la cual van allí. Tienen que saber que el destino va a depender de la decisión que cada uno tome respecto de Jesucristo. Jesucristo es el eje central aquí. El que no ha aceptado tener una relación con Jesucristo se ha condenado o está condenado a muerte eterna. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La necesidad de testificar de Cristo o de compartir a Cristo con los no creyentes no solo está asociada a su condición de perdidos, a su condición de personas separadas de Dios, sino que también está vinculada a lo que los creyentes, nosotros los creyentes somos, y al propósito para el cual nosotros existimos. En Cristo tenemos una nueva vida. Somos una nueva creación. Fuimos restaurados a la vida nueva y al testificar de Cristo cumplimos una parte de esta vida nueva. El testificar es parte de lo nuevo de Dios en nosotros. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. En esta nueva vida hemos sido además designados embajadores de Cristo. Es decir, somos los representantes de Cristo, del reino del Señor, encomendados para compartir a otros su reino. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Sí, somos embajadores en el nombre de Cristo. Estamos aquí para representar y hacer crecer o extender su reino. Pero además, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Esto implica que estando Cristo en nosotros, influenciamos a toda persona con la vida del reino de Dios en palabra, ejemplo y acciones o hechos de bondad. Mateo 5:14 al 16 nos dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Así es la realidad de los creyentes de la iglesia de Cristo. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al no testificar de Cristo, mire esto, escúchelo muy bien, al no testificar de Cristo, estaríamos escondiendo su luz y no viviendo en el propósito para el cual existimos. Estamos aquí para hacer desaparecer la oscuridad de la vida de cada persona que no ha creído en Cristo. Por tanto, testificar de Cristo es la gran comisión para la cual Dios nos ha destinado. Es el gran propósito para el cual nosotros existimos. Y así lo ratifica en la palabra de Dios diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí nos hace una promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, entendiendo que esta es nuestra misión, nuestra gran comisión, y entendiendo que este es uno de los grandes propósitos para los cuales fuimos creados, me gustaría sugerirte algunas prácticas para testificar. ¿Cómo testificar de Cristo en estos tiempos? Para animarte a hacerlo o a vivir esta vida con propósito al compartir a Cristo, te comparto tres formas muy prácticas de cumplir esta gran comisión.
Número 1, sea un cristiano en 3D. Cristiano en 3D es un método de evangelismo relacional y tiene que ver con 3 acciones que el creyente en su relación con los no creyentes realiza para acercarlos a Cristo. La primera acción tiene que ver con desarrollar una amistad genuina con el potencial creyente. Desarrolle una amistad genuina con el potencial creyente. No espere que los no creyentes vengan a usted, sino usted busque su amistad. La segunda, descubra la necesidad más apremiante de aquel no creyente. Al tener una amistad genuina, abrirá la puerta para conocer las necesidades más apremiantes del no creyente. Y la tercera, determine una estrategia para bendecir esa necesidad. Una vez que esas 3 acciones se han realizado, testifique acerca de Jesucristo. Testifique del plan de salvación. Segunda estrategia que le sugiero para hablar de Cristo es usar el plan de salvación. El plan de salvación es otra forma muy eficaz para testificar, y este plan de salvación está basado en 4 leyes espirituales. Te comparto las 4 leyes. Primera, Dios lo ama. Todo creyente tiene que saber, todo no creyente tiene que saber que Dios lo ama y que Dios tiene un plan para su vida. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y como dice en Juan 10:10, que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, primera ley espiritual, toda persona no creyente tiene que saber que Dios le ama y que Dios tiene un plan para su vida. Segunda ley espiritual que el no creyente tiene que saber, que el hombre es un pecador y está separado de Dios. Esta ley apunta al gran problema que existe entre el hombre y Dios. Todo no creyente tiene que saber que hay un problema y que ese problema es la separación que existe entre Dios y él a causa del pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos habla de la paga del pecado, diciéndonos que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tercera ley espiritual que los no creyentes tienen que saber. Ya vimos que tienen que saber que Dios les ama y que tiene un plan de vida para ellos. Segundo, que hay un problema y que ese problema es que el hombre es un pecador y está separado de Dios. Y tercero, tiene que saber que Cristo es la única provisión para salvarnos, que Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Esta ley apunta a la solución al problema del hombre. Cristo es la solución al problema que el ser humano tiene de separación con Dios a causa del pecado. Romanos 5:8 dice que Cristo murió en nuestro lugar para resolver ese problema. Y Juan 14:6 nos dice que Jesús mismo nos habla, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y en 1 Corintios 15:3-6 nos dice que Cristo resucitó y es las primicias de la resurrección de todos los que creen en él. Entonces, la cuarta ley espiritual que todo no creyente tiene que saber es que debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esta ley apunta a la respuesta de la persona a la solución dada por Dios a través de Jesucristo. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, cada creyente tiene que manejar estas leyes para usar este plan de salvación basado en estas 4 leyes espirituales, para compartirlas con cada persona no creyente con la que tenga la posibilidad de hablar de Jesucristo. Porque cada persona no creyente, un familiar, un compañero de trabajo, quien quiera que sea, tiene que saber, primero, que Dios le ama y que tiene un plan para su vida. Segundo, que hay un problema
que es el pecado. Tercero, que Cristo es la solución a ese problema. Cristo ha provisto la solución con su muerte en la cruz. Y cuarto, que tiene que responder a esa solución a través de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y si no puede usar ni la estrategia del cristiano en 3D, ni tampoco el plan de salvación, nos queda otra estrategia tremendamente potente. Use su testimonio. Su testimonio es lo más efectivo, lo más poderoso para compartir a Cristo, para testificar de Cristo. Quiero sugerirle algunas ideas para compartir su testimonio. Primero, antes de tener a Cristo, hable un poco antes de su vida, antes de tener a Cristo. El 5% del testimonio tiene que basarse en su vida anterior a Cristo y hablar acerca de cómo me sentía antes de Cristo y cómo era mi vida antes de Cristo. Pero solo el 5% de su testimonio abarca esta parte. La segunda parte también abarca el 5% de todo su testimonio y es lo que usted vivió al momento de recibir a Cristo. ¿Cómo fue su experiencia al recibir a Cristo? ¿Qué pasó y qué sintió? Y tercero, abarca el 90% de su testimonio, que es hablar acerca de lo que sucedió después de aceptar a Cristo. ¿Qué ha hecho Dios en su vida después que le aceptó? ¿Cómo se ha sentido después que Cristo entró a su vida? ¿Y cómo ha cambiado su vida? Entonces, 3 pasos. Antes de Cristo, 5%. Al recibir a Cristo, 5%. Y después de Cristo, de aceptar a Cristo, el 90%. Con estas 3 estrategias, usted podrá testificar de Jesucristo, compartir a Cristo en todo lugar. Al finalizar esta sesión, quiero compartirle 3 preguntas para que dialoguen en el grupo Pequeño Saludable. Número 1. ¿Por cuáles personas se siente usted responsable de compartirles el Evangelio? ¿Familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera? Segundo, ¿a cuántas personas ha conducido a Cristo en toda su trayectoria cristiana? ¿Cuántas personas son sus discípulos durante toda su trayectoria cristiana? Y tercero, ¿cuál de las 3 formas de compartir a Cristo o de testificar presentadas en este material le acomoda más? Bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.